Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Hoy abordaremos el tema 36 y el tema 36 es el Evangelio del Reino de los Cielos. Ese es el tema del día de hoy, el Evangelio del Reino de los Cielos. Yo les invito a que ustedes traigan una libreta, su pluma y escriban. Así también dejarán de dormirse, ¿verdad? Tendrán que ocuparse, ¿verdad? Para que no se duerman, ¿verdad? Ok. Les invito a que abran la palabra en Hechos capítulo 13. Hoy abordaremos los versículos del 22 al 41. ¿Sí? Cuando vemos el sermón del apóstol Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, ¿se acuerdan que hay dos Antioquías? Antioquía Siria y Antioquía de Pisidia. Cuando llegamos a esa parte del capítulo 13, Pablo está presentando la persona de Jesús, pero mientras presenta a la persona de Jesús, él está declarando de una manera extremadamente clara el Evangelio de Jesucristo, y lo hace de una forma que presenta el cumplimiento de las profecías ya hechas en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque leían el Antiguo Testamento, y él lo está haciendo para una audiencia judía, ¿sí? Con algunos gentiles que ya estaban ahí como que convertidos al judaísmo. Esta parte que estaremos ahora leyendo es una continuación del sermón que ya comenzamos a cubrir la semana pasada, pero hemos querido predicarlo de una manera segmentada por lo largo de la exposición de esta ocasión del apóstol Pablo, que se está dando el sermón. Una vez más, como recordatorio, fue predicado en Antioquía de Pisidia este evangelio. Y como recordatorio de lo que ya hemos visto de la semana pasada, Pablo salió junto con Bernabé, nomás como un recordatorio, y junto con Juan Marcos, su primo, de la iglesia de Antioquía de Siria, ¿sí? Y entonces ellos empezaron y ahí fueron a Chipre, dice, visitaron algunas ciudades, ¿sí? Estuvieron en Salamina, pasaron a la isla de Pafos, dice que también después fueron a Perge de Panfilia, y que en Panfilia es donde los abandona Juan Marcos, y vimos allí que él tomó la decisión de retirarse y de regresar a Jerusalén. Y vimos algunas posibilidades del por qué Marcos decidió hacer algo como lo que hizo tan tempranamente, ¿verdad? Porque pues eran no sé cuántos días habían pasado, pero eso no descorazonó al apóstol Pablo ni a Bernabé, no los descorazonó. De manera que ellos continuaron su viaje y llegaron hasta Antioquía de Pisidia. Primer día de reposo, dice, allí estaban en la sinagoga sentados, como de costumbre. Se les dio la oportunidad de que ellos pudieran hablar. Pablo abre su boca y el evangelio lo expone de una manera muy extraordinaria, de lo que ellos precisamente ya estaban leyendo anteriormente. Dice que por costumbre leían los profetas, leían la ley, y de ahí se agarra el apóstol Pablo para predicarles a ellos. Y lo que Pablo hace, que vimos la semana pasada, él comienza a revisar la historia del pueblo hebreo, comenzando por los patriarcas, pasando a lo largo de la esclavitud en Egipto, llegan al desierto, y luego del desierto a la tierra prometida. Llegan al tiempo de los jueces por 450 años para llegar después al primer rey, que fue Saúl, segundo rey, que fue David, ¿no? Y un rey que no querían, que era Saúl, pero que Dios se los pone. Bueno, más bien que querían a Saúl como rey, y Dios se los pone a él. Y entonces Dios ahora, después de que se los entrega, dándoles lo que ellos habían pedido, se los dio como una bendición
sino más bien se los dio como un juicio de Dios, porque Dios no estaba completamente de acuerdo que se levantara un rey, porque Samuel decía: tú eres el único rey, Dios. Pero el pueblo quería para ser como las demás naciones, y Dios no se los dio en ese momento como parte de una bendición para el pueblo, sino como un juicio, porque Saúl fue extremadamente fuerte, fuera de control, no hizo la voluntad de Dios, y todo el pueblo vivió las consecuencias de ese reinado de Saúl, ¿no? Y después, ¿recuerdan todo esto lo que ya hemos hablado? ¿Sí? ¿Recuerdan? Nosotros no podemos olvidar esa gran verdad que acabo de decir con relación a Saúl, y es que Dios puede dar bendición a una nación a través de un gobernante con temor de Dios. O Dios puede enjuiciar la misma nación con gobernantes que no tienen temor de Dios, hermanos. Es por eso luego a veces decimos: este gobernante que nos tocó nos subió los impuestos, nos quitó esos privilegios. Bueno, muchas veces Dios enjuicia a la misma nación que no está haciendo su voluntad con gobernantes que no tienen temor de Dios. A la misma, Él puede bendecir esa misma nación con gobernantes que tienen temor de Dios. Romanos 13 habla que las autoridades que están allí porque Dios lo ha permitido, pero nosotros no podemos confundir nunca eso, el permiso de Dios con la bendición de Dios, ¿sí? El permiso de Dios es una cosa y la bendición de Dios es otra cosa, hermanos. De manera que la presencia de un gobernante en una nación, Romanos 13, dice que Dios ha permitido su ascenso, y no es sinónimo de la bendición de Dios. Ha permitido, no es sinónimo de la bendición de Dios. Pudiera ser simplemente sinónimo del permiso de Dios como parte del juicio sobre una nación. Y es lo que sufrió el pueblo de Israel cuando permitió Dios el ascenso de Saúl como rey. Lo permitió como juicio para la nación. Saúl gobierna 40 años, Dios lo remueve, y entonces David surge en esta primera parte de su mensaje del apóstol Pablo, que expone de una manera singular y que contrasta la bondad de Dios con la provisión de Dios para su pueblo, en contraposición de la rebelión que en algún sermón Esteban dijo, de la rebelión del pueblo, de que todo el tiempo se mostraba en constante rebelión contra Dios. Ahora precisamente el apóstol Pablo habla de la bondad de Dios. Esteban hablaba sobre la inclinación natural del corazón del hombre, que es la rebelión, y la inclinación natural del corazón de Dios es la bondad, es la misericordia de Dios. ¿Usted ha experimentado la misericordia de Dios, hermanos? ¿Cuántos pueden levantar su mano si has experimentado la misericordia de Dios? Pablo resume una larga historia para llegar a la persona de Jesús. Todo lo que ya les comenté, Pablo habla sobre eso, porque ellos, anterior a su exposición del apóstol Pablo, ellos ya habían leído la ley, habían leído algo de los profetas, y es donde quiere el apóstol Pablo como que aterrizar el mensaje a la persona de Jesús. Él simplemente tiene que revisar la historia, ¿sí? Porque tiene que ponerla en un contexto para una audiencia judía, para que ellos entiendan de lo que están hablando. El interés del apóstol Pablo primario es presentar al Mesías, presentar a Cristo como el Mesías prometido de la antigüedad, ¿sí? Como descendiente de David, para que ellos puedan entender que el evangelio no es más que el cumplimiento de las profecías ya hechas por Dios a través de los profetas, que ya habían oído ellos, porque leían la ley, leían a los profetas, y que ya por cientos de años habían estado leyendo en las sinagogas sábado tras sábado, y sin embargo ellos no entendían qué es lo que estaban leyendo. Lo hacían de una manera rutinaria, que vienen a la iglesia, que vienen a la sinagoga, y ahí están
y la repetirás a tus hijos estando por las calles y por las mañanas y en las casas, en los parques, en las aldeas. Y así nada más repetían y no entendían lo que leían, no entendían todo esto. El cima del sermón del apóstol Pablo es la persona de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, su obra, su historia redentora en la persona de Jesús. Todo el Antiguo Testamento que estaban leyendo estos judíos en la sinagoga apuntaba a Cristo, pero ellos no entendían esto. En el Nuevo Testamento gira por completo a la persona de Jesús y él toma como que la visión Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hace los evangelios? Cuentan la historia de Jesús, las enseñanzas de Jesús. ¿Qué es lo que hacen las epístolas ahora? La epístola de Romanos, de Gálatas, de Efesios, todas las epístolas. ¿Qué cuentan estas epístolas? Toman estas historias de los evangelios de Cristo, las explican y las aplican a la vida cotidiana tuya y mía. Las explican de una manera así. Los evangelios cuentan la historia, narran la historia. Por ejemplo, un día dice que un día Cristo se levantó, un día Cristo se subió a la barca y un día Cristo multiplicó los panes, ¿no? Cuentan la historia de las enseñanzas de Jesús. Entonces las epístolas vienen después y toman esa historia y la explican y ahora ya no la narran, sino que ya pasó eso, la narración en los evangelios, pero ahora las explican y la aplican a nuestra vida de una manera que tú y yo podamos ser cambiados. Y con esa introducción yo quiero comenzar el evangelio. Esa fue la introducción, no fue el evangelio, no fue la enseñanza. Bueno, Saúl muere, David se levanta y a partir de la vida de David, ¿sí? Pablo da un salto como de 1000 años, ¿no? Y se refiere así. ¿Por qué lo hizo? Porque está presentando el evangelio el apóstol Pablo. Ya no les hablaba sobre lo que ellos ya habían leído, sino da un salto de la vida de David a 1000 años. ¿Por qué? Porque en la vida de David salta hacia la persona de Jesucristo, porque el Mesías Jesús iba a venir de la descendencia de David. Por eso es que de ahí se agarra y toma un salto. La semana pasada hablamos de David, ¿verdad? Y entonces interrumpimos la persona de Jesús. Bueno, ahora vamos a tomar la persona de Jesús. Y como esta gente no conoce a Cristo, el apóstol Pablo por eso es que hace ese salto, y Cristo es el evangelio vivido, y ahí es donde él quiere llegar, el apóstol Pablo, a referirse a eso. Leamos por el momento capítulo 13 de Hechos. Leamos el versículo 22 y 23 y meditemos un poco sobre este texto que vamos a leer. Dice: quitado ¿no? ¿A quién se refería? A Saúl. Quitado al rey Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Nota cómo va de la mano, hermanos. Nota cómo va de la mano el hombre conforme al corazón de Dios. Asimismo, igual, por así decirlo, igual el hombre que hace la voluntad de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios, igual que hace la voluntad de Dios. Versículo 23 dice que de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel, ¿sí? O sea, ¿a quién? De descendencia de quién? De David, ¿no? Y conforme a la promesa hecha a David, que de ti saldrá, de ti vendrá, ¿sí? El redentor de este pueblo, el que salvará a este pueblo. De allí iba a venir todo esto, ¿no? De allí se levantó la promesa de Dios del linaje de David. Por eso dice: de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel.
Eso era lo que Pablo quería arrancar. Todo lo demás, lo que había dicho Pablo, en realidad fue como introducción también, como si se dijera. Y es lo que quiero que ellos, Pablo quería que ellos entendieran. Dios había prometido del cetro de David, del trono de David, que no se partiría jamás ese trono, que de una manera que ese rey que viene a ocupar una posición eternamente, en este caso Jesús, descendiente de David, ese es el rey que vino. Ese es el rey que ustedes han rechazado. Ese es el rey que ustedes no conocen. De ese rey es el que les quiero mencionar, hablar el día de hoy. Ya lo leyeron porque leen la ley, porque leen los profetas. Ahora quiero hablarles un poquito de eso. Quiero que presten atención. ¿Cómo es que Pablo dice que de la descendencia de David Dios había dado un salvador? No simplemente un rey, sino no simplemente un gobernante, por así decirlo, sino un salvador. Cuando revisamos la historia que Pablo acaba de terminar, que empieza con los patriarcas, Abraham, amigo de Dios, hombre de fe, mintió él, entregando a su esposa a un rey diciendo que ella no era su esposa, es mi hermana, le dijo, y el rey casi tiene relaciones con la esposa de Abraham. Isaac hizo lo mismo, con el mismo temor, y también mintió al rey y dijo que no era su esposa, pero el rey finalmente como que se da cuenta de que sí era su esposa por cómo él vio que acariciaba a su esposa. Jacob, estoy hablando de los patriarcas, Jacob era un engañador, engañó al papá, engañó al suegro, de todo el mundo que se le puso por delante, engañó, un engañador. Los patriarcas, hermanos, fallaron. Luego Moisés, el gran profeta, el gran libertador, no puede entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque falló y pecó delante de Dios. Y luego Josué, ¿sí?, que entra a la tierra prometida, y ellos tienen que conquistar la tierra, tienen que desplazar a todas las naciones, a las 7 naciones que estaban ahí en la tierra prometida, a esas naciones paganas, y fallaron. ¿Por qué? Porque dejaron en este lugar naciones paganas que están allí, que también incumplieron la ley de Dios, y también Josué falla allí. Y luego se levantan los jueces por 450 años, y si hubo gobernadores del pueblo de Israel que mostraron el pecado de todas las formas posibles, fueron estos jueces que Dios levantó allí. Y luego llega Saúl, un hombre que quiso usar a Samuel, un profeta, el profeta de Dios, y también quiso usar a Dios. Y luego viene David. Todavía al día de hoy, usted ve en las noticias, usted ve reportajes, y tienen en Israel considerado a David como el gran rey, el más grande de todos los tiempos en Israel. Hablar de David es como que nosotros estemos hablando de Cristo. Para ellos hablar de David es hablar David, el gran adorador, el gran rey, el gran conquistador, el gran libertador, ¿sí? Es lo que hacen ellos ahora. Pablo está tratando de ayudar a este pueblo judío a entender, como si diciéndoles: escúchenme, todo esto estuvo bajo la ley. Tú no necesitas un rey, tú no necesitas un gobernante, tú lo que necesitas es un salvador que te saque de la condición caída, donde los mejores de Dios no han podido cumplir bajo la ley, ni han podido llegar, porque ya vimos a los patriarcas, todos fallaron delante de Dios. Ya vimos a los reyes, fallaron delante de Dios. Ya vimos a todos los jueces que puso, fallaron delante de Dios, que por la ley ellos no podían llegar ante la presencia de Dios. Nadie fue salvo por medio de la ley. De la descendencia de David, Dios ha traído un salvador, no un conquistador, no un gobernante,
no algo humano, sino un Salvador que salve al pueblo de Israel. El pueblo de Israel necesitaba, al igual que nosotros, al igual que nos saque de esta condición caída, al igual que nos saque y que nos libere, alguien que pueda cumplir la ley que nadie ha podido cumplir desde entonces, hermanos. ¿Sabes que lo que el pueblo de Israel necesitaba, de lo que tú y yo necesitamos, es algo como que cada ser humano necesita algo que Job en un momento dado dijo en Job capítulo 9 versículo 33? Dice que no puede haber dicho de otra forma sino únicamente bajo inspiración del Espíritu Santo. Y dijo en Job 9:33: no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. O sea, no hay alguien que esté en medio, porque yo al acercarme a ti, mi vida se consumirá. Porque si yo me acerco más allá, mi vida se va a consumir. Como cuando le dijo a Isaías, ¿no? Cuando se acercó y se cubrió él y dijo que todo tembló a su alrededor. Todo tembló a su alrededor, ¿no? Y él se cubrió y él dijo: no puedo estar delante de tu presencia, Dios. Aquí Job estaba diciendo: no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Y se estaba refiriendo, si hay alguien que no había llegado, había alguien pero no había llegado en su época de Job. Hay justamente eso, un árbitro que pueda poner la mano entre el hombre y Dios, que pueda poner la mano y que termine con esa enemistad entre el hombre y Dios, ¿no? Que pueda ponerse allí en medio de los dos, ser ese árbitro que tiene su nombre, y su nombre es Jesús. Precioso, dice la Biblia, precioso su nombre, o glorioso su nombre, poderoso su nombre, el más hermoso entre los hombres de los hijos, que es su nombre Jesús. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por ese? Ese árbitro, de ese árbitro quiere el apóstol Pablo hablarles, porque él vino y dice, y se encarnó. Versículo 24 y 25 de Hechos 13. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento. ¿Qué predicó, hermanos? El bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan termina su carrera, cuando él terminó, dijo: ¿quién pensáis que yo soy? No soy yo él, o sea, del Mesías. Más he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Cuando Juan hace su aparición, él tiene muy claro quién es él y quién es Dios. Él quiere que los demás lo tengan muy claro como él lo tenía. Yo no soy el Cristo, les dijo Juan el Bautista. Yo soy inferior a Cristo. Yo ni siquiera soy digno de desatar las sandalias de este hombre que viene tras de mí, ¿no? Se entendía, para hacer un paréntesis aquí, se entendía que un discípulo debía hacer todo por su maestro en aquel tiempo. Se entendía que todo discípulo tenía que hacer todo por su maestro, excepto hacer algo como esto, de desatar o atar las sandalias de sus pies. Eso era considerado por debajo de su dignidad de un discípulo. O sea que ellos no podían hacer eso porque ya es como que se rebajaban mucho. Eso era una tarea de otra manera reservada para los esclavos, el atar y desatar las sandalias. Eso era tarea de los esclavos. Y Juan el Bautista viene diciendo: yo ni siquiera soy digno de ser un esclavo de ese que viene tras de mí. ¿De quién era esa tarea de atar y desatar las sandalias? De un esclavo. Bueno, Juan dice: ni siquiera soy digno de ser esclavo de aquel que viene tras de mí. Si estamos entendiendo la diferencia de que tú y yo ante el Señor, que ni siquiera clasificamos para ser esclavos dignos de Él, hermanos, dignos de Él,
Bueno, hoy ya no se consideran esclavos, sino se consideran como los juniors de Dios. O sea, ya ni como hijos de Dios, sino como los queridos, como los juniors, como los que los apapachan, los consienten de Dios, ¿no? Una señora nos decía: yo soy la consentida de Dios, ¿verdad? Nos decía. O sea, dice Juan el Bautista que ni se considera como esclavo de Dios, de Cristo. No se considera ni como esclavo. No es digno ni de atar ni de desatar sus sandalias. Ya entendimos el contexto por qué lo dijo, ¿no? Ahora, todo esto lo que digo es que para que podamos ver lo misericordioso y hermoso que es Él para con nosotros. Cristo dijo: cuando tú hayas terminado de hacer todo lo que yo te mando a hacer, ¿no? Todo lo que yo te he mandado a realizar, lo único que puedes decir es que siervo inútil soy. En un instituto nos decían, ¿verdad? Eso escuchaba, ¿no? Que ustedes, cuando terminen de estudiar sus 3 años, ustedes han graduado de inútiles, porque siervo inútil soy. Pero el que no quiere que yo me sienta, en realidad lo que Él quiere, Dios, es que yo no me sienta como un ratón. Entonces, ¿qué? Él quiere que yo entienda que yo, estando en esta categoría, Él me ha ascendido a una categoría de coheredero, según Efesios. De manera que yo soy heredero de lo que Él hereda. En este caso Jesucristo, que hereda el trono, que hereda el cielo. Todo lo que se ve hereda. Yo tengo lo que Él tiene, yo seré como Él, porque dice: seremos semejantes a Él, ¿sí? Es lo que Él quiere que yo entienda. Yo ni siquiera siento o ni siquiera soy digno de ser esclavo. Pero piensa por un momento: ese Dios vino, Jesucristo, se encarnó, dio su vida, su sangre fue derramada por gente que ni siquiera son dignas de ser esclavas de su persona. Fíjense cómo es el grado de misericordia, el grado de amor, y ahí podemos ver claramente el carácter de Dios detrás de todos esos hechos. Y Pablo les habla de esta manera para hacerles entender a los judíos de Antioquía de Pisidia que cuando él vino, las autoridades religiosas y no religiosas no reconocieron quién era. Lo clavaron en un madero, pero más aún, para que veas el carácter de Dios, hermanos, ahora vamos a tocar un poquito la soberanía de Dios. Detrás de todos los eventos, aunque ellos pecaron contra Cristo, por así decirlo, y sí lo hicieron, clavándolo en un madero, lo único que hicieron fue cumplir la profecía que Dios ya había hecho, y que la cruz que ya había proclamado, que ya había preparado. Y Dios dio una profecía, Dios pone la cruz y luego les dice a los hombres, a todos esos autoridades y no autoridades: vayan y clávenlo. Lo único que está haciendo Dios es que lleven a cabo el plan diseñado desde antes de la fundación del mundo, que vendría un Salvador y que moriría a cabo por los pecados del hombre, para que el hombre encontrara reconciliación con Dios, que Él fuera el árbitro entre Dios y el hombre, que cortara toda esa enemistad con Dios, con el hombre, ¿no? Y ese fue Jesucristo. En cuanto a la cruz, el apóstol Pablo enfatiza algunas veces, ¿no? Algunas veces en estos versículos de los que ya hemos leído, que enfatiza mucho cómo es que llegaron a clavar a cruz en esa cruz. Era simplemente algo ya profetizado anteriormente, y que ellos cumplieron, ahora sí que fueron cumplidores de las promesas de Dios. Esa era la promesa, que tenía que morir clavado y que tenía que ser maldito en una cruz, porque dice la Biblia, Gálatas, que todo aquel que es colgado en un madero es maldito. Se hizo maldición por nosotros. Cuando Pedro lo explica
de esta manera. Ya lo vimos en Hechos capítulo 4 versículo 27-28, dice que porque verdaderamente se unieron esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, fíjense, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. ¿Qué hicieron ellos? Únicamente cumplieron las promesas de Dios, sin saberlo, cumplieron las promesas de Dios para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado ya todo esto. La cruz era una predestinación que los hombres tenían o que podrían o que tenían que cumplir. Tenían que ser un cumplimiento esa predestinación. Ahora regresemos a Hechos capítulo 13, versículo 26 al 29. Y les dice Pablo a estos varones judíos y no judíos que están ahí en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, les dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, porque eran judíos, y los que entre vosotros teméis, esos los que vosotros teméis a Dios, son los no judíos, pero que se han convertido al evangelio, han escuchado y han sido renovados en cuestión de buscar a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días, ni las palabras de los profetas que ustedes leen todos los días de reposo, todos los días, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, dice que lo bajaron, lo pusieron en el sepulcro. Que los gobernantes no reconocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas, ¿verdad?, que se leen todos los días reposos. Ellos no entendían nada. Nada, hermanos, de los que estaban ahí, nomás estaban ahí sentados. Y ahí estaban, y ahí estaban ahí. No entendían nada. Era como nublado su mente, era como nublada su entendimiento. Si nosotros no vemos las implicaciones de cada texto, hermanos, nosotros somos capaces de estar en las mismas condiciones de estos fariseos, que oyendo los textos una y otra vez, sin entender las implicaciones de lo que leemos, estamos iguales que ellos. Estamos iguales que ellos. A lo mejor sabremos mucha Biblia, pero no aplicaremos nada de la Biblia, ¿verdad? Entonces somos unos fariseos, pero cuando se trata de enjuiciar a alguien, le ponemos el dedo, le ponemos allí el pie para que no se mueva, y dice la palabra de Dios, y bueno, pero ¿qué tal tú? ¿Cómo tratas tú a tu esposa? Bueno, no, es punto y aparte eso. Esto es otra cosa. No. Y es lo que hacían los fariseos, que ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Detrás de cada narración, hermanos, de eventos que leemos que se dieron en la historia, además de la historia que leemos, hay sabiduría de Dios. Hay implicaciones para mi relación con Él en mi diario vivir, con mi familia, en mi trabajo, donde quiera que yo me desarrollo. Hay implicaciones que yo debo de actuar y aplicar a mi diario vivir. Dios nos invita a escudriñar las palabras, la palabra de Él, porque dice que son verdad a mi vida, son como un manantial a mi vida esas palabras. Cristo nos dice que leamos las escrituras. Cristo nos dice escudriñar mis escrituras. Eso de escudriñar habla de escarbar, de meditar, de profundizar, de cavar profundo. O sea que no nomás por encimita, sino echarme un clavado así totalmente a la palabra de Dios. Y allí es donde nosotros encontramos sabiduría de Dios.
Encontramos cómo puedo aplicar la palabra a mi diario vivir, ¿sí? Pasa de la lectura a la examinación, hermanos, de la lectura. Descubre las implicaciones detrás de lo que se dio en la historia. Todo eso lo estoy diciendo a manera de aplicación. De ahí pedirle a Dios, ilumíname mi mente, Dios, para poder entender los textos bíblicos, no solamente para que me informe, sino para que me transforme. ¿Sí me entienden a esto, hermanos? No solamente para que te informe de los textos bíblicos, de la sabiduría de Dios, sino ¿para qué? Para que me transforme. Nuestra necesidad, hermanos, mi necesidad, no es que los textos me informen. Nuestra necesidad primaria es que los textos me transformen como Dios quiere. Es, por ejemplo, cuando tú lees el manual de cómo manejar. Una cosa es que tú leas el manual y otra cosa es que te sientes en el sillón de conductor y empiezas a mover las palancas, empiezas a mover el volante y le des el llavazo, como se dice así, ¿no? Se le prenda al coche y empiezas a caminar. ¿Verdad que cambia mucho? A que cuando tú lees nada más el puro manual, pues así es. La aplicación a mi vida tiene que ir de más de informarme a transformarme la palabra de Dios, ¿sí? Por eso me va a ayudar a vivir con sentido de gratitud completamente. A la diferencia que como lo leía yo, decía, pues está bonita la historia. Me gustó la historia cuando Jesús ora y se convierte, esos panes se convierten en muchos panes para alimentar a 5,000 personas. De 2 pececillos hace una multitud no me imagino, pero qué bonito. Ya nos quedamos con eso. Qué bonito. Pero cuando Dios nos transforma, más que nos informa, entonces yo digo, qué grande eres tú, Dios. Que eres tú todo un Dios tan poderoso, que hiciste de la nada algo fuerte, que hiciste de unos pececillos, de unos panecillos, un banquete para todos estos gentes que estaban ahí, más de 5,000 personas, y que tú las alimentas. Entonces Dios te va transformando a hacer con un sentido de gratitud todo lo que tú usas ahí. Cuando nos sentamos a comer y oramos, ¿no? Señor, bendice, multiplica estos panes, dáselos a los necesitados, y empezamos en una actitud de agradecimiento, una actitud de gratitud hacia el Señor, ¿no? Y empezamos a bendecir al Señor por lo que tenemos, por lo que nos da. Y que créanme, hermanos, que cuando lo hacemos hay un espíritu de gratitud, y nuestros hijos lo escuchan, lo ven, y de repente también ellos están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque imitan esto bueno que es, ¿no? Los hombres, dice la Biblia, que regresando al pasaje que estábamos leyendo, mas Dios le levantó de los hombres, dice en el versículo 29, ¿no? Pablo dice que lo bajaron de la cruz, lo pusieron en el sepulcro, y en el versículo 30 dice, mas Dios le levantó de los muertos. Los hombres lo enterraron, pero ¿qué creen? Dios lo levantó. Los hombres hicieron todo lo que podían hacer, ¿qué era? Enterrarlo. Cuando Dios levanta a Cristo entre los muertos, el texto de Romanos 8 dice que Dios lo hizo por medio del poder del Espíritu Santo. El día que tú creíste en Cristo, ¿no? ¿Sabes cuál era tu condición? Tu condición era peor que el estar muerto físicamente. Estabas muerto espiritualmente. ¿Camino a dónde? A la condenación. ¿Sabes cómo pasaste de la condenación a la vida eterna? De la misma manera que Cristo pasó, ¿sí? Del sepulcro a la vida. ¿Cómo? Por medio del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que me levantó a mí, el Espíritu Santo que me resucitó. Yo estaba, dice Pablo, que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos,
Y Dios nos dio vida juntamente con Cristo, asemejándose. ¿Quién resucitó a Cristo de entre los muertos? El Espíritu de Dios. ¿Quién te levantó a ti de la muerte espiritual que estabas? El Espíritu Santo. Ese es el mismo milagro, es el poder de Dios en acción, haciendo de la nada que surja algo allí, de manera que nosotros tenemos una similitud, ¿no? Tenemos allí no una igualdad, una similitud entre levantar a Cristo del sepulcro y levantarnos a nosotros de nuestra mortandad espiritual que teníamos. Versículo 31. Sigue el apóstol Pablo dándoles el sermón. Dice: y él se apareció. ¿Quién él? El que fue resucitado. ¿Quién fue resucitado? Nuestro Señor Jesucristo. Se apareció durante muchos días, o sea 40 días, a los que habían subido juntamente con él a Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Pablo está presentando la evidencia histórica de que él resucitó, de que el Espíritu de Dios le resucitó y le dijo, estuvo allí, Dios lo levantó y la gente lo vio por 40 días, estuvo con ellos, comió con ellos, ¿no? Y ahora está como una evidencia histórica que le está diciendo Pablo a estos hermanos. Versículo 32 y 33. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también el Salmo 2: mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. O sea, el cumplimiento de lo que ya se había conocido, Dios la ha cumplido cuando resucitó a Jesucristo. Versículo 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para que nunca más volviera a haber corrupción, o sea, que jamás sería muerto otra vez. Lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. ¿Qué hizo? En este caso Dios le hizo la promesa a David: te la voy a dar a Jesús, a la descendencia tuya, David, se la voy a dar a Jesús. Versículo 35, 36 y 37. Por eso dice también en otro salmo, dice Pablo: no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, a Jesús que vea otra vez muerte. Porque a la verdad, David, habiendo servido en su propia generación, según la voluntad de Dios, que dice que vio corrupción, durmió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Pablo está contrastando la muerte de David y su cuerpo que se desintegró cuando se murió, con la muerte de Cristo y su cuerpo que fue levantado. No sufrió ni una tilde de descomposición el cuerpo de Cristo, hermanos. Porque si se hubiera descompuesto, no hubiera, bueno, que Dios tiene el poder, ¿verdad?, para poder restaurar todo. Pero no vio corrupción, porque aquí lo está diciendo la Biblia. No vio corrupción nuestro Señor Jesucristo. David vio corrupción, sí. El Hijo de Dios no vio corrupción. Después de que Pablo presenta el evangelio en la persona de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, el perdón de pecados, Pablo pasa hacia el final, hacia hablar de unas implicaciones del evangelio. Jesús es el evangelio, pero el evangelio tiene ciertas implicaciones. Número uno, ¿qué implicaciones tiene el evangelio? Uno, el evangelio tiene la implicación el perdón de pecados. ¿Sí? Esa es una de las implicaciones del primero, el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque este perdón de pecados es anunciado por medio de Cristo, que venció la muerte, que venció el pecado, ¿sí? Y por eso es el perdón de los pecados. Número dos, la ley no justificó a nadie.
Ese es el número 2. La ley no justificó a nadie. O sea, todo el que confió en la ley para salvación en el Antiguo Testamento, ¿sabe qué, hermanos? Todo aquel que confió en la ley en el Antiguo Testamento, lamentablemente está en el infierno en el día de hoy. Todo aquel que confió en sus obras, en la ley como forma de justificación, está en el mismo lugar. La ley no justificó a nadie. Pero si Dios la puso la ley, sí, pero nadie la pudo cumplir la ley. Nadie pudo cumplir la ley. Todo aquel que se afianzó sobre la ley, entonces está en el infierno. Abraham y todos los patriarcas no pusieron su fe totalmente en la ley. Por eso se le llama el padre de la fe a Abraham, porque trascendió de la ley, trascendió más allá y dijo: yo veo a Cristo, yo estoy juntamente con Cristo. O sea, él fue más allá que la ley. Y número 3, ¿qué implicación trae el Evangelio de Cristo? ¿Sí? La justificación llega al incrédulo cuando él deposita su confianza. La justificación llega al incrédulo cuando él deposita su confianza en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las implicaciones del Evangelio, hermanos. Por ejemplo, vamos a desglosarlos. Versículo 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Cuál es la primera implicación? El perdón de pecados. Se anuncia perdón de pecados. Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiesteis ser justificados, segunda implicación, ¿sí? Y ahí viene la tercera: en él es justificado todo aquel que cree. ¿Sí vieron que en esos versículos están las 3 implicaciones que les di? ¿Sí? Número 1, o sea, ¿cuál es el perdón de los pecados? ¿Sí? La sangre de los machos cabríos, hermanos, no pudo remover la culpa de un solo pecado o de un solo pecador. Sacrificios van, sacrificios vienen, ¿sí? Y su culpa seguía igual. Es como esos sacrificios que solo pagas los puros intereses de un préstamo que tú tienes, pero el capital y tu deuda sigue igualmente exacta, igual. La ley no podía, a través de la sangre de estos toros, de estos machos cabríos, remover la culpa del pecador. Y es por eso que el Evangelio consiste en una implicación: el perdón total de los pecados. ¿Por medio de quién? De la sangre de Jesucristo. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Jesucristo. Número 2, de lo que estábamos hablando, que la ley no pudo justificar a nadie, ¿no? Cristo lo vino a hacer, cumplió a cabalidad la ley. El apóstol Pablo dice que la ley fue santa, fue justa, fue buena. Y Romanos 7:17, apúntele nada más allí. Pero en otro texto me enseña que la ley, por santa que fue, por santa o justa fue la ley, no salvó a nadie. No salvó a nadie. Todos aquellos que fueron y sometieron todos sus pecados y sometieron toda su justificación ante la ley, hermanos, no pudo salvarlos. No pudo salvarlos. ¿Por qué? Porque la ley no te salva. Ahora, la ley puede ayudarme a ver la incapacidad que yo tengo en mi carácter imperfecto y ver el perfecto carácter de Dios para salir corriendo, para buscar un Salvador y decir como Job que no hay un árbitro que esté entre tú y yo, Dios. Sí lo había, pero no había llegado el tiempo, en ese tiempo de Job. Y en el versículo 39 dice: ¿y qué de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados? En él, en Cristo es justificado todo aquel que cree. La palabra ahí, justificación, viene del griego dikaio, con K de kilo, dikaio,
¿sí? Que implica que yo entro en un juicio siendo acusado y siendo culpable. Es cuando tú entras a la sala de audiencias, que si entras siendo acusado, pero que tú también sabes que sí cometiste el delito. El juez dice: a ver, explícame, ¿cómo estuvo tu caso? Pues mire, lo que pasa que yo entré y la verdad pues me espanté y maté a la persona que estaba allí, porque yo vi como que intentó sacar algo y no sabía qué fue, pero ¿qué cree? Que le di yo el primer balazo y yo lo maté. ¿Y sabes qué es esto? Dicaío, ¿no? La justificación es que el juez dice: no hay culpa en ti. Esa es la justificación. O sea, la sentencia me dice que no soy inocente. Ambas partes sabemos que no soy inocente. Ambas partes sabemos que yo soy culpable. Lo que hace el juez, Cristo en este momento, dice: tú ya no eres culpable. ¿Por qué? Porque resulta que yo fui a la cruz, pagué por tus pecados, derramé mi sangre por ti, y cuando yo derramé mi sangre borró toda tu culpabilidad, y ahora tú ya no eres culpable. De hecho, de ahora en adelante, tú caminas, tú vives como si no hubieras pecado antes. Eso es justificación. Dicaío. No por nosotros, sino por aquel juez que murió por nosotros. Tú eres el peor de los culpables, te dicen en la sala de audiencia. El problema es que dice Jesucristo, yo llevé tu culpa en la cruz del Calvario. Colosenses 2. Yo lo clavé en un madero tus pecados. De manera que el documento adverso, ¿sí? La ley que pesaba contra ti, es lo que decía la ley: eres culpable, 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 culpable. Y muchos se ponen aquí: soy pecador, ¿cómo dicen? ¿No? Algo así. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Así dicen. Ahora ya no pesa contra ti, ¿sí? O sea que yo soy libre de todo pecado que he cometido. ¿Por qué? Porque acepté a Cristo, porque acepté esa justificación de Caío. Acepté todo esto, y Dios lo que nos dice: vive tu libertad en mí, yo he pagado por ti. Hermanos, hemos sido justificados, dicaío ante la ley, hemos sido justificados ante la ley de Cristo. Romanos 3:24 dice: siendo justificados, apúntele Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente para ti, cara para Jesús. ¿Qué tan caro? Bueno, Él dio su vida. ¿Cuál fue el precio? Su sangre. De manera que Jesús le costó a Él mi justificación. Y por eso es que Él es nuestro ¿qué? Nuestro amo. Nosotros, decía Juan el Bautista, no somos dignos ni de esclavos somos dignos nosotros. Esa fue la controversia en el siglo XVI, en la Reforma, Lutero y todos los demás reformadores, que insistían que Dios te justifica y te declara justo delante de Él, y no hay culpable, y no tiene que ver contigo nada de eso, sino únicamente es obra de Cristo. Es obra de Cristo, no porque yo me lo haya ganado, no porque yo sea bueno, no porque yo sea misericordioso, ay, soy buen padre, ay, soy buena madre, no hay nadie como yo. Nada de eso, es por gracia de Dios. De manera que la justicia de Dios, el carácter santo de Dios, la santidad de Cristo que me es transferida al pecador, o sea a mí, ¿no? Que le permite a ese pecador ya justificado entrar al reino de los cielos. Esa santidad está disponible para todo el que cree, decía Pablo. Para todo el que cree, la justificación es para todo el que cree. ¿Hemos creído en Cristo?
entonces somos justificados en Cristo. Romanos 3 nos ayuda a entender un par de cosas. Habla de que no hay distinción de los herederos, ¿sí? Los descendientes de Adán, en otras palabras, el pecado de Adán le fue imputado a todos los descendientes, no hay distinción. Pero de esa misma manera, dice Pablo, pero ahora a través de la resurrección en Cristo, en Jesús tampoco hay distinción. De manera que gente de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación van a tener la oportunidad de entrar al reino de los cielos por la oferta que ha sido extendida a todos los continentes de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay distinción de personas. Es por eso que el evangelio ha llegado a América, ¿no? Ha llegado a América. ¿Por qué? Porque el evangelio de Cristo no ha hecho distinción de personas, de raza, de tribu, de nación. Es por eso que hoy tenemos en Cristo libertad. Los Gálatas confundieron en su momento al entender esto de la justificación y comenzaron a alejarse del evangelio. Vaya a Gálatas 2:16, ¿sí? Entendiendo Pablo esto, les escribe y les dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, decía el apóstol Pablo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sí, la ley fue buena, fue santa, fue justa, como dice Pablo, pero ¿qué creen? Nadie se salvó por ella. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió que fuera tan buena? Bueno, el problema no estaba en la ley, el problema estaba en nosotros. ¿Saben qué? En la debilidad de la carne que no podía cumplir la ley de Dios. ¿Cómo la carne no podía cumplir la ley? Por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob fallaron. Moisés falló, Josué falló, como ya lo expliqué. Los jueces fallaron, Saúl, David fallaron. ¿Por qué? Porque por la debilidad de la carne que no le permite cumplir la ley. Entonces, ¿cuál es mi esperanza? Bueno, mi esperanza es Cristo Jesús. Él cumplió a cabalidad la ley para que tú y yo no tengas que cumplir la ley, porque esa ley no la puedes cumplir tú, sino que ahora tú puedas ser salvo por la justificación de Jesucristo. Ahora, cuando tú eres salvo y el Espíritu mora en ti, tú debes de hacer tu mejor esfuerzo y cuidar tu salvación con temor y temblor, como lo dice. ¿Por qué? Porque tú quieres ahora aquello que Cristo cumplió en ti. Tú quieres llevar a cabo, honrar aquello que Cristo cumplió en ti, ¿sí? Que fue el sacrificio perfecto. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, ¿no? O sea, por causa del pecado, ¿sí? Por cuanto era débil por la carne, o sea, estamos hablando de la carne, era débil, por eso no se podía cumplir, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, lo envió aquí a la tierra, a su Hijo en carne y en hueso, y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne. Por eso es que tuvo que ir a la cruz y ser martirizado su carne. ¿Para qué? Para que fuese precisamente, ¿sí?, lo que no pudo hacer la carne, ¿no?, por causa de su debilidad, para poder justificar al hombre. Ahora Cristo por eso lo puso en un madero, o Dios lo puso en un madero a Cristo para sufrir la carne, ¿sí? Y te dice Dios, por ejemplo, tu historia no está ajena al control soberano que yo ejerzo sobre ti. Porque muchas veces nosotros diríamos, ay, es que hermano, soy débil. Sí, todos somos débiles, ¿sí o no? Todos somos débiles porque estamos en carne nosotros. Y vamos a ver corrupción nosotros porque vamos a morir nosotros, ¿sí?
Pero Cristo nos levantará, ¿sí? Cristo nos levantará, perdón, Cristo nos va a levantar, porque por eso es que Dios condenó al pecado en su carne. Dios lo condenó para que el hombre fuese salvo por medio de él. Y Pablo termina diciendo a esta congregación en el versículo 40-41 de Hechos 13, y con esto cerramos. Y cerramos con una advertencia que le hace Pablo a estos hermanos. Dice: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Dios te dice: yo estoy haciendo en tu vida una obra extraordinaria, que si alguien te la contara, tú tampoco la pudieras creer. Es lo que les dice. Si quizás ves tu vida ahora, luce como, por así decirlo, blanco y negro, y dices: es que no sé si Dios está obrando en mi vida. Dice Dios, lo estoy haciendo, es dándote vida en vida. Y cuando tú la veas, cuando tú veas todo eso, tú no vas a creer lo que Dios está haciendo en tu vida, que yo hice, dice Dios. Cuando tú podías ver, ¿sí? Cuando tú podías creer, alguien te lo hubiese contado, pues tú no te ibas a imaginar todo esto. ¿Cuántos se iban a imaginar que tal vez estarían aquí? Yo no me imaginaba que yo iba a estar aquí. Dios le está poniendo color a tu vida, ¿no? Dios le va a poner así unos chispazos. Ay, de repente, ay, mira, ahí va, mira. Dios le pone esos chispazos porque tú no te le ibas a creer que ibas a estar ahora adorando a Dios, diciéndole: Cristo, te amo, tú eres lo mejor para mí, ¿no? Y va a lucir más nuestra vida cuando entremos en reino. Cuando entremos a su reino, tendrá todos los colores, por así decirlo, ese blanco, como dice la Biblia, blanco como la nieve, ¿no? Como Él es. Ese es el evangelio de los cielos, hermanos. La promesa del evangelio. Y eso es lo que nos queda por vivir a nosotros, el evangelio de Cristo. Así es que vivamos ese evangelio. Vivamos el evangelio de Cristo que nos deja a nosotros. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.